importancia de la técnica aséptica en las muestras de eh, lo que son las muestras para cultivo. ¿Por qué la importancia de la técnica aséptica? Porque en base al resultado de ese cultivo va a recibir el tratamiento del paciente. Y si nosotros enviamos una muestra contaminada por una mala técnica, por ahí el paciente termina recibiendo antibióticos que no necesita. Por eso es importante eh, adquirir destreza en lo que es la toma de muestras y tener siempre en cuenta la técnica séptica para la obtención de esa muestra. Por eso también depende la calidad de la muestra, las condiciones de conservación y transporte. Van a ver de que yo después les voy a pasar un material donde están como un cuadrito qué muestras se refrigeran, qué muestras no se refrigeran, porque vieron que lo ideal en una muestra para cultivo es recolectar la muestra y enviarla inmediatamente al laboratorio, pero muchas veces los horarios del laboratorio no coinciden con los de la obtención de la muestra, entonces a partir de las 2 horas, por ahí hasta 2 horas pueden estar en temperatura ambiente y después ya tienen que estar refrigeradas, entonces muchas veces se obtienen las muestras y directamente se refrigeran, como son las muestras de orina, por ejemplo, y hay muestras que no tienen que ser refrigeradas como los hemocultivos o las muestras de líquido cefalorraquídeo tampoco. Y así esos detalles son importantes y hay que tenerlos en cuenta para eh, un buen resultado, o sea, un resultado preciso de lo que es el cultivo y poder realizar un tratamiento dirigido más efectivo. Entonces, también es importante el procesamiento e inoculación en los medios de cultivo apropiados, que eso ya sería parte del laboratorio de microbiología, y la experiencia del personal de ese laboratorio. eh, el incumplimiento de las normas puede terminar, como les decía, el fracaso diagnóstico del diagnóstico microbiológico, y eso va a impactar también en la respuesta del paciente al tratamiento. Lo que es las recomendaciones para las tomas de muestras, como les decía, evitar la contaminación con flora endógena, por eso se hace, para el hemocultivo se hace la antisepsia de la zona para la punción, para evitar justamente que todos los gérmenes que estén en la piel puedan contaminar esa muestra de sangre. Tomar el volumen suficiente que permita la realización de todos los estudios, porque también hay, tomando de vuelta el hemocultivo, eh, tiene el líquido donde se inocula para, eh, si es una cantidad escasa, los resultados no van a ser, los resultados van a ser alterados, o si es una muestra muy insuficiente, no se puede llegar a tomar, a sembrar, como dicen los microbiólogos, los medios de cultivo. Entonces, también es muy importante el rotular correctamente los frascos y las muestras con la identificación y darle información. Ahora vamos a ver qué es lo que solicita por ahí un laboratorio, la información más precisa posible acerca del estado del paciente o la patología, inclusive hasta qué se sospecha. Hay algunas, inclusive por ahí el médico ya vía telefónica, pero si se manda por escrito, no se pierde esa información, donde, mira, te mando una muestra porque estoy sospechando tal patología. Eso por escrito es lo más certero para el momento de- de la- del examen de esa muestra. Y utilizar un recipiente de transporte que permita la viabilidad del patógeno, eh, y que no sufra fisuras, rotura, y que cumpla con las normas de bioseguridad para el transporte y procesamiento. Ahí vamos a ver eh, después cuáles son los motivos de rechazo de las muestras. Las muestras, por eso, como les decía, deben ser transportadas inmediatamente al laboratorio, eh, porque la exposición puede que comprometa el resultado de esa muestra. eh, por eso necesita, después de las 2 horas, sobre todo un medio de mantenimiento,
Eh, y las muestras tienen que enviarse al laboratorio sí o sí antes de las 24 horas. Después de pasadas 24 horas, esas muestras ya no sirven. Eh, y cuando son muy chiquitas las cantidades, tiene que ser inmediato para evitar la evaporación, deshidratación o exposición eh, a las condiciones ambientales de las muestras cuando son muy reducidas las cantidades. Y después está lo que le hablaba de no refrigerar determinadas muestras y qué debe incluir una muestra, como le decía, los datos del paciente, eh, qué tipo de muestra es, porque si bien eh, hay muestras que son similares, eh, quién solicita la muestra, dónde cuándo se tomó esa muestra, también inclusive cuando se toman varios, van a ver que para el hemocultivo se pueden tomar hasta 3 o más muestras en el mismo día, pero de distintas partes del mismo paciente. Entonces especificar de qué parte se tomó la muestra, si está recibiendo antibióticos o algún antimicrobiano, qué patología tiene y cuál es el diagnóstico que se sospecha. Esas son las cosas que debe incluir, que es información muy relevante para el microbiólogo que va a analizar esa muestra. Y las muestras que pueden ser rechazadas son que están mal rotuladas o sin rotular, duplicados en la misma fecha, porque eso también da el indicio de que puede haber sido algún error, o que fue falta de información y quedó registrado que quedaba pendiente esa toma de muestra y se le toma 2 veces al mismo paciente. Eh, Cuando el recipiente está roto, o como acá da el ejemplo, cuando son muestras contaminadas a simple vista, ya deben ser rechazadas, perdón. Eh, el origen de la muestra, cuando se refiere que es una muestra de sputo y se ve saliva, eh, es un ejemplo de eso. Y cuando pasa las 24 horas o no, pasa las 2 horas y no fue refrigerado, una muestra que necesita ese tratamiento, el resultado que se va a obtener en el laboratorio no va a ser fidedigno, y es por eso de que no se deben aceptar muestras de esa característica. Y bueno, hasta ahí lo Profe, que sí. te consulto por el tema del el duplicado ese, ¿cómo sería? ¿Me puede explicar? Por ahí llegan al laboratorio 2 muestras iguales de la misma persona. Entonces, el laboratorio puede o rechazar ambas muestras o indagar qué sucedió, porque muchas veces se da o que fueron mal rotuladas o que fue por falta de comunicación entre el personal. Por ejemplo, hubo un cambio de guardia y no se informó de que la muestra ya fue enviada y quedó como pendiente de envío la muestra. O dos, por ejemplo, el mismo paciente tiene 2 médicos a cargo y saben que tienen que pedir la muestra, pero entre ellos no avisaron de que uno ya pidió y los dos piden por separado la misma muestra. Y dos personal de enfermería diferente toman la misma muestra, por ejemplo, y envían. Y al laboratorio llegan 2 muestras del mismo paciente de distintos médicos. Entonces ahí se indaga si, si hubo una falta de comunicación o si fue un error en los datos del paciente. Entonces muchas veces hay laboratorios que cuando reciben así directamente las rechazan y piden una nueva muestra para evitar justamente confusiones y y tratamientos erróneos. Porque tenemos que Bien, tener en gracias. cuenta que el resultado de este laboratorio del resultado de este laboratorio depende del tratamiento que va a recibir el paciente. ¿Está? Gracias, profe. ¿Alguna otra duda en lo que vimos hasta acá? Hablen, yo no muerdo. No, profe, quedó claro todo lo que explicó. Sé que, bueno. Para lo que es neumonía, tenemos el paciente que no está ventilado, tenemos el esputo expectorado, eh, que hay que tener
algunas consideraciones que si el paciente usa prótesis dental, se debe retirar y ahí proceder a la higiene bucal antes de la recolección de la muestra. Si el paciente está lúcido y va a recoger la muestra, porque por ahí en el momento en el que vamos no tiene ganas de toser o algo, eh, se le debe explicar que no tiene que ir saliva, sino de que tiene que ser las secreciones que salen al momento de la tos. eh, y tiene que ser de una expectoración profunda y que no toque los bordes del recipiente, por ejemplo, eh, para no evitar la contaminación de ese recipiente, o si no, tener esas precauciones nosotros en el momento de tomar la muestra. También se puede inducir la expectoración al nebulizar con una solución de cloruro de sodio hipertónica. Hace eso de que como que se irrite la vía aérea, entonces produce el efecto de la tos, activa como el reflejo de la tos. Entonces ahí es donde cuando se necesita provocar esa expectoración, se utiliza ese método. Pero siempre tener en cuenta de eh, que sea el material de expectoración y evitar la contaminación tanto de la tapa como de los bordes del recipiente y del interior del recipiente donde va a estar esa muestra. Y lo que es el aspirado de las secreciones del tubo, tenemos que tener en cuenta que la inserción del catéter puede colonizarse con los gérmenes presentes en el tubo. Recuerdan que habíamos hablado de que se forma el biofilm y todas esas cosas. Entonces, siempre se debe hacer con una técnica lo más aséptica posible en el momento de la toma de muestra, porque también ahí es donde, cuando se sospecha contaminación en el momento de la toma de muestra, donde se realiza el lavado bronquial o bronquialveolar por fibrobroncoscopía o por cepillo protegido, que es como que trae una funda y dentro se toma la muestra sin estar en contacto con todo lo que es el tubo. De esas son las muestras que se obtienen un resultado más certero, un mejor resultado, de mejor calidad. eh, para justamente evaluar qué germen es el que está causando esa neumonía. Esas son las dos medidas básicas con las que se toman las muestras de esputo. Después también están las punciones y otras medidas más invasivas. Para lo que es bacteriemia tenemos el hemocultivo, todo lo que es muestras de sangre. Eh, tenemos que se pueden por punción venosa. Usualmente se piden dos muestras separadas por aproximadamente 30 minutos, dependiendo siempre del estado del paciente. Si tenemos un paciente que está en estados severamente críticos, por ahí nos esperan, se toma de dos puntos diferentes, pero por escasos minutos de diferencia, para iniciar cuanto antes el tratamiento empírico, como les decía hoy, que hasta obtener el resultado. Eh, de eso va a depender también después de ese resultado el diagnóstico definitivo. Si el paciente tiene una vía periférica, usualmente eh, se toma eh, primero del brazo opuesto. Si tiene, por ejemplo, el miembro superior izquierdo, se toma primero del miembro superior derecho y después también la segunda muestra se toma de una vena diferente a la que donde se encuentra insertado el catéter. Si el paciente está recibiendo antibióticos, se puede tomar el hemocultivo, pero en el momento en el que la concentración del antibiótico sea menor. Siempre, o sea, lo más distanciado de las tomas del momento de la administración. Y no deben pedirse los anaerobios en forma rutinaria, eh, salvo en pacientes que tengan lesiones abdominales eh, o pélvicas o fiebre de origen desconocido. ¿Por qué esto? Porque es un estudio más complejo y que
y que no hay un gran porcentaje de resultados positivos. Entonces, con el hemocultivo común se inicia. Después también está lo que es el retrocultivo, que es donde se toma la sangre desde el catéter venoso central. Eh, sobre todo se utiliza cuando el catéter se sospecha una infección del catéter y el catéter no puede ser retirado, se toma, sobre todo se utiliza en los pacientes con hemodiálisis, en el catéter de hemodiálisis, cuando tienen el catéter eh, directamente, un catéter central, se toma de ese lugar la muestra, entonces se evalúa si, y después también se toma por retrocultivo y por o pacientes que no tienen acceso venoso periférico, como en estos casos de los pacientes renales, se toma directamente del catéter venoso central y de los distintos lúmenes que presentan los catéteres de hemodiálisis. Y también se toma el hemocultivo, se retira ese catéter, se toma la muestra de la punta de ese catéter en un frasco estéril y se envía al laboratorio. Cuando se da el resultado del hemocultivo y la punta del catéter dan el mismo germen, ahí es donde se confirma una bacteremia asociada a catéter venoso central. Eh, necesita sí o sí que en el mismo momento de la toma del hemocultivo se tome también la punta del catéter como para confirmar que esa bacteremia estaba asociada a ese catéter venoso central. Si no, se lo toma simplemente como bacteremia. Para lo que es la infección del tracto urinario, eh, hay que tener ciertas consideraciones generales donde se toma la primera micción de la mañana o tiene que haber al menos 3 horas de retención para poder tomar esta muestra, eh, sobre todo para lo que es la búsqueda de bacterias. Para lo que es la búsqueda de hongos, se recomienda el aspirado suprapúbico, o sea, la punción suprapúbica directa. eh, es el método también, así como hablábamos hoy del cepillado protegido para lo que es la muestra del tubo orotraqueal. Bueno, acá para la punción suprapúbica es la que nos va a dar el resultado más certero en lo que es la muestra de urocultivo. Siempre colectar la parte media de la micción, lo que se le llama el chorro medio, previa higiene del paciente en un recipiente estéril, utilizar jabón sin desodorante para la limpieza del área uretral. No hay que usar antisépticos para la higiene del área uretral previo a la recolección de la muestra de urocultivo, justamente porque pueden afectar el desarrollo de los microorganismos que están presentes en la orina. Entonces siempre es con jabón neutro y inclusive para cuando es en el domicilio se les recomienda hasta el jabón blanco, le dicen el que no tiene perfume, que eso utilice para la higiene en el momento previo a la recolección de la muestra. Nunca tomar la muestra en un paciente que tiene sonda, por ejemplo, tomar directamente de la bolsa colectora para lo que es cultivo. Por ahí para lo que es una orina completa, donde se buscan otro tipo de resultados, se puede tomar de la bolsa colectora, pero para lo que es cultivo de orina, el cultivo de microorganismos, no se debe tomar de la bolsa colectora. Ahora vamos a ver cómo se hace en un paciente con sonda. Siempre que se vaya a realizar por medio de cateterización la toma de la muestra, tiene que ser completamente aséptica la técnica. No hablamos de técnica estéril porque entramos en contacto con otra superficie, pero sí evitar la contaminación tanto eh, de los elementos utilizados para la toma de muestra, como el recipiente, y como se realiza con guantes, se hace con guante estéril porque se busca la técnica aséptica. Para la punción suprapúbica,
que implica tomar por medio de punción la muestra de orina directamente punzando lo que es atravesando la piel hasta la vejiga. Es útil tanto, se utiliza mucho en niños, sobre todo en los neonatos, pero también es útil en adultos, sobre todo cuando el resultado del laboratorio es dudoso o es sumamente importante el resultado de ese cultivo para lo que es el tratamiento del paciente. Se debe optar por esta técnica porque es la que, como les había dicho anteriormente, es la que da los resultados más certeros, porque se evita todos los contaminantes que hay en la zona perineal. Entonces, esta es la forma más óptima para conseguir una muestra de orina. Y nos dice también si la presencia en un momento en una candidiasis, nos dice también si la orina se ve afectada por este germen. Se debe hacer retención para poder punzar Profe, Sí, buen día. buen día. Disculpe, le pregunto, ¿eso lo realiza el enfermero o lo realiza el médico y el enfermero es asistente? Lo puede realizar el enfermero porque es una punción. Depende de la institución cómo tiene estandarizado ese procedimiento. Hay instituciones que solamente las realiza el médico, pero también lo puede realizar un personal de enfermería entrenado. Por eso depende mucho de la destreza y la capacitación del personal. Usualmente en las instituciones las terminan realizando los médicos y sobre todo los urólogos, pero hay lugares donde el personal de enfermería es adiestrado y recibe la capacitación y tiene como les hablaba hoy también de la inserción de los catéteres centrales. Se arman equipos donde enfermería puede llegar a participar de estos procedimientos, siendo operadores y realizando la función. ¿Está? Pero ya Sí, lleva profe, gracias. como una capacitación aparte. Claro, sería ya como estudiar aparte esa parte, Claro, digamos, de son, extracción, digamos. son capacitaciones específicas. Y Claro, ahí es donde sí, se sí, lo arman como el entiendo. equipo. Lo que sí Ujú. hace enfermería siempre son las tomas de muestra por cateterización, que eso sí lo puede hacer enfermería, eh, que usualmente se los hace sobre todo en pacientes que tienen incontinencia, eh, se toma, o pacientes que estaban sondados también, o pacientes que no pueden hacer la recolección de la muestra del chorro medio, eh, también se realiza por catéter. Eh, Se busca, o sea, se debe buscar tener la retención de la orina, se limpia también el orificio uretral con agua y jabón y se la seca, se enjuaga y se seca. Eh, Se usa técnica estéril para tomar la muestra, la colocación de este catéter. Eh, Se desecha el primer chorro que sale y se toma el chorro medio también en un frasco estéril. Y en el paciente sondado, ahí suele haber en algunas instituciones mucha controversia. ¿Por qué? Porque hay muchos médicos que quieren ante un episodio infeccioso ya realizar el cambio de sonda. Y no está indicado un recambio de sonda ante una posibilidad de infección. Lo mismo que en el caso de la sonda vesical no se toma la muestra de la punta del catéter porque siempre se lo considera como contaminado, colonizado ese catéter. Lo que está indicado hacer para la toma de muestra es la punción de la sonda, como ustedes ven, cercano al... ¿Por qué en esa zona? Para justamente no pinchar lo que es donde se infla el globo para retención de la sonda. No dañar esa zona, se punza cerca del acceso para
en el cono que se forma en la sonda Foley para evitar dañar la sonda y que se pueda seguir utilizando. Se debe desinfectar con alcohol al 70% por al menos 15 segundos para dejar actuar al alcohol. Utilizar técnica estéril o técnica séptica para la toma de esta muestra, donde se hace la desinfección de la sonda, donde se utiliza una jeringa y una aguja estéril, guantes estériles. Se punza el catéter con la aguja, se toma con la jeringa con 10 mililitros de orina en un recipiente estéril es suficiente eh, para evitar justamente dañar la sonda. Pero en algunas instituciones, como por ejemplo en el 2019, me acuerdo que se había tratado ese tema en el Hospital Ferrando, eh, estandarizaron de que en una sonda recién colocada se toma directamente de esa sonda, en una sonda eh, con más de 7 días se realiza un recambio de sonda y se toma con la nueva muestra, con la nueva sonda la muestra. eh, Por eso, depende de cómo se va manejando la institución y cómo se comportan los gérmenes en esa institución y qué nivel de adherencia tiene el personal, es cómo se determina qué procedimiento y cuánto va a durar esa sonda. Hay lugares que a los 30 días realizan el recambio de sonda, ya estandarizado por justamente el mantenimiento y los cuidados que recibe esa sonda. Ese catéter urinario, si no tiene un buen mantenimiento, se coloniza rápidamente y puede terminar produciendo bacteriuria que puede desencadenar una infección del tracto urinario. Entonces, viendo ese manejo usual, se buscan las estrategias para mejorar lo que es el mantenimiento y se estandarizan los recambios de acuerdo a cómo se va presentando esa situación. En este caso, en esta institución que les mencionaba, a los 7 días de haber estado colocada una sonda, un paciente empieza con cuadros sospechosos de infección urinaria, se realiza el recambio de sonda para tomar la muestra del urocultivo. Porque se considera que esa sonda va a estar contaminada y evitar que esa contaminación de la sonda sea la muestra. Entonces se cambia la sonda y se toma de la nueva sonda la muestra para urocultivo y ver si la orina es la que está contaminada. Profe, ¿Sí? disculpe, yo me retiro porque tengo que ir a buscarla a mi marido Bueno, al trabajo. bueno. No sé si enseguida corta Sí, ya termina. o si no me quedo hasta las 1. No, quedan dos diapositivas, que es la del chorro medio. A ver. Dale, dale. Espero entonces, espero. Sí, se quedan 2 diapositivas, que es la toma de muestras en mujeres. Profesora, Sí, buen día, yo le Daniel. hablo. Sí, Le hago una consulta. consulta. El tema de la toma de muestras en pacientes sondados, por Sí, más que se recambie la sonda, nunca se hace entonces con una bolsa colectora. no, Siempre con la punción sí, en la parte del cono. Ah, ahí sí. está. Inclusive, como se lo puede manejar lo ideal es que cuando se coloca la bolsa colectora inmediatamente, cuando se coloca una sonda, un catéter urinario como que va a ir con bolsa, se conecta inmediatamente para evitar justamente la contaminación de ese catéter que va a quedar insertado en el paciente. Entonces, ahí es donde se recomienda que se haga la colocación de la sonda, se deje el primer chorro que vaya hacia la bolsa y ahí se punza para la obtención del chorro medio. Esa es la indicación, porque muchas veces también se observa de que colocan la sonda, la Foley, y de ahí ya toman la muestra del primer chorro que sale. Ahí ya estamos incumpliendo de lo que hablábamos primero del cateterismo, que se desecha el primer chorro de orina y se toma lo que continúa. ¿Está? Entonces, nunca, Sí. por más que la sonda sea nueva, se toma de la bolsa colectora. Siempre es punzando la sonda. ¿Está? Acá Claro, está. en todo caso, entonces el primer chorro sí se lo deja pasar a la bolsa y después se Exactamente. toma. Ah, ahí está, ahí Y está. ahí se punza Buenísimo. porque también se veía de que se descartaba y sin conectar todavía la bolsa se tomaba de lo que goteaba del catéter.
pero ahí estamos poniendo en riesgo de que ese catéter, la parte interna, se contamine. Entonces lo ideal es colocar el catéter, colocar la bolsa y ahí tomarle, desinfectar y tomar la muestra. ¿Está? Sí, gracias. Bueno. Lo que hablábamos del chorro medio, Profe, sí, sí. le pregunto, en esos casos que le hacen la recolección por 24 horas y la Ujú. paciente tiene sonda, ¿se toma la muestra La del- recolección por 24 horas no es para ¿ah? cultivo. Acá estamos hablando de muestras para cultivo, las que van en el frasquito. Ah, Contamos que sí, van. sí, sí, profe, sí, sí. Son muestras Ah, diferentes, por eso les hablaba. Cuando es ah, para orina completa, orina 24 horas, que no se busca germen, sino que se buscan otros valores, ahí sí ah, la puedo tomar de la bolsa colectora. Pero cuando yo estoy buscando qué microorganismo está contaminando la orina, yo tengo que buscar sí, la sí. forma más aséptica. Entonces ahí siempre, por Ah, eso estamos hablando de muestras para cultivo, lo que va a para, microbiología. claro, sí, ahí le entendí, profe, gracias. Claro, de nada. Eh, en lo que es el chorro medio, muchas veces se lo debe instruir al paciente y ahí es donde entramos nosotros como capacitadores al paciente. Siempre se le hablaba lavate con Pervinox, esa era la frase, pero no, tiene que ser con agua y jabón, enjuagar y secar para justamente evitar de que ese antiséptico afecte a los microorganismos que pueden salir en la orina. En las mujeres también se debe agregar eh, colocar un tampón, ya sea hecho por lo menos con gasa, para evitar que las secreciones vaginales contaminen la orina. Se debe limpiar todo lo que es también, aparte de lo que es la vulva, ingresar en lo que es también el área vestibular de la vagina para remover todas las secreciones vaginales que puedan llegar a contaminar la orina. Entonces siempre por eso en la mujer es como más complicada la recolección de la orina para cultivo, porque nosotros necesitamos que salga orina, exclusivamente la toma de muestra de la orina y no de los contenidos de las secreciones vaginales. Entonces, se debe hacer la limpieza con agua y jabón de adelante hacia atrás para evitar justamente la contaminación con el área eh, anal. Entonces, se hace la limpieza, se coloca el tampón y ahí se procede a la recolección de la muestra. Usualmente, cuando son pacientes internados que están postrados, se opta por la cateterización para evitar justamente la contaminación con los fluidos vaginales. Eh, Se desecha el primer chorro y por eso es que se habla del chorro medio siempre y se junta. Se debe tener la precaución de que el frasco no entre en contacto con la pierna, la vulva o la ropa del paciente para evitar que la contaminación del frasco, y los dedos, o sea que al manipular no se toque el borde o la parte interna del frasco. Eso siempre se debe resaltar mucho cuando se le explica al paciente cómo tomar la muestra del urocultivo. Y en los hombres, lo mismo, que se laven lavado de manos, lavar lo que es el pene, retraer el prepucio para hacer la higiene, lavar con agua y jabón neutro, enjuagar y secar bien con gas o toalla limpia, y ahí mantener el prepucio retraído y comenzar a orinar, desechando la primera parte de la orina, siempre el chorro medio, sin frenar, sin interrumpir la micción, y recolectar la parte media de la micción. Siempre son 10 o 15 mililitros lo que se debe recolectar. Eh, y también tener en cuenta de que no entre en contacto con la pierna, con el pene o con la ropa del paciente, y que no se toque tampoco lo que es el borde o el interior del frasco. Eso tenemos que tener nosotros bien aprendido, sería para poder transmitirlo de manera clara al paciente, porque muchas veces nosotros tenemos que adaptar y hacerlo en una manera que el paciente nos comprenda. Entonces, esos detalles ya ven que entra la higiene de manos, cómo la limpieza y todo de la zona y cómo la manipular el frasco, también son todos detalles aplicables a todas las tomas de muestra. Lo importante en una toma de muestra para cultivo es la asepsia. Por eso, de dónde se toma la muestra, eh, en la orden que, por ejemplo, del urocultivo se le aclara función de catéter urinario.
Está siempre, o si se toma un hemocultivo, miembro superior derecho, se le aclara siempre en el frasco y en la orden de qué lugar se tomó la muestra, porque eso también influye mucho en la conducta a seguir cuando se obtiene el resultado. ¿Se entiende? Esas cosas que hay que tener en cuenta al momento de hacer una toma de muestra para cultivo. ¿Está? Bueno, Profe, sí. Sí, profe, sí. ¿Alguna duda? Igual, si ustedes tienen duda en horarios razonables, me pueden escribir al grupo. Yo ahora, desde el miércoles hasta ayer, estuve sin teléfono, por eso si me escribieron no contesté, así que les pediría que me repitan, porque perdí mi teléfono. Así que ayer